Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta cita puntual de las 8 de la noche. Como siempre, le estaremos presentando en los próximos minutos a total detalle la información que acontece en Yucatán. Patricia Espinosa está de igual forma aquí informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo y por supuesto con todos ustedes que nos acompañan noche a noche en su espacio Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos, como bien decimos, en el touch de la semana. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal promueve al Estado ante las grandes empresas automotrices. Yucatán, el lugar correcto para invertir, así destacó ante los consejeros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El estado de Yucatán es uno de los mejores lugares para invertir, pues ofrece seguridad, conectividad, alta calidad en la mano de obra, posibilidades de desarrollo profesional, así como múltiples opciones en cuanto a cultura y diversión, lo que lo hace el lugar correcto para invertir, afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Ante los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, asistió como invitado especial a la reunión de Consejo Directivo, quienes buscan información de las posibilidades que ofrece el Estado en posición geográfica, incentivos, capital humano y calidad de vida, entre otros rubros que promoverán a Yucatán como destino favorable para la inversión. El evento realizado en la Ciudad de México fue encabezado por el presidente del Consejo, Eduardo Solís Sánchez, a quien el gobernador presentó las cualidades y ventajas por las que Yucatán es la elección correcta para invertir. Específicamente para el ramo automotriz, el Estado tiene experiencia con la industria, pues operan Leoni, AirTemp, Milsco de México y se concretó la llegada de la japonesa Uchiyama Manufacturing Corp., que invertirá $65 millones y será la primera planta de la empresa en el país. Presentó varios aspectos por lo que se tiene que invertir en Yucatán y que están relacionados con su ubicación, infraestructura, conectividad, capital humano, desarrollo industrial, seguridad y calidad humana. Yucatán está en un sitio privilegiado, pues tiene acceso a distintos sitios de Asia, Europa, Canadá, Sudamérica, Estados Unidos, además de ser puerta de entrada de México al contar con Progreso y con el 6º aeropuerto más grande del país. Tele Yucatán Te Informa. Y bien, un año más conmemorando el natalicio de uno de los más grandes patriotas que luchó por la independencia de nuestro país, el cura Hidalgo. Un país soberano, equitativo y con absoluta libertad de pensamiento, expresión y de creencias. Es el legado que dejó Miguel Hidalgo y Costilla. Por el enorme significado de toda su vida y obra, es que es importante honrar con profunda admiración la memoria de este gran héroe nacional. Por todo ello, debemos mantener vivo el espíritu libertario y patriótico, así como sus enseñanzas sobre la importancia del conocimiento, del saber, del trabajo, como caminos esperanzadores para construir mejores vidas en lo individual y un país productivo, próspero y lleno de oportunidades para todos en lo colectivo. En la ceremonia del 266 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, que encabezó la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, el representante de los 3 poderes del Estado, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil, exaltó la memoria del héroe nacional. Nacido en la hacienda de Corralejo en 1753, hace 266 años, don Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el cura de la Congregación de Santa María de los Dolores. En la madrugada del 16 de septiembre hizo repicar la campana de Dolores para convocar a hombres y mujeres a luchar por la independencia, lucha que le costó la vida. En la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado al poniente de la ciudad, resaltó la importancia de la unidad nacional para tener un país más justo y productivo. Para un pueblo unido, nada es imposible. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor. El reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa.
El gobierno del estado protegerá con acciones legales los caminos que marquen la ley y el diálogo con respecto a los límites territoriales de Yucatán. María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, precisó que se trabajará precisamente para defender los límites territoriales en el campo jurídico. La secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, aseguró que se defenderán los límites territoriales de Yucatán luego de que hace unos días el Congreso de Quintana Roo emitió un decreto que modifica los límites entre ambas entidades. Nosotros vamos a trabajar para defender los límites territoriales en el campo jurídico, en el campo de diálogo, en el campo de pláticas. Pero es algo que se viene dando hace un montón de tiempo y ahorita se revivió. El problema radica en la ubicación del punto PUT, sitio geográfico donde convergen los 3 estados de la península. Hubo un avance hace algunos años en cuanto a una comisión que la Corte determinó y estuvieron avanzando, pero no se llega. Hay muchas cuestiones técnicas, pero estemos tranquilos. Esto está igual, ¿verdad? En tanto no haya una resolución de la autoridad competente, porque inclusive tenemos que saber quién es la autoridad competente para determinar esto. La Consejería Jurídica del Estado analiza la situación limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y miren, esta es una nota de orgullo y es que Teleyucatán está formando parte de la Asamblea General Ordinaria de la Red México, siendo la única televisora del Estado que forma parte de esta organización de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México AC. En Chetumal se realiza la 28ª Asamblea General Ordinaria de la Red México, donde 80 medios públicos, culturales y educativos de radio y televisión del país, entre ellos el Canal Judicial, el Canal del Congreso de la Unión, Radio UNAM, entre otros. En el encuentro que inauguró el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se intercambiarán experiencias, se analizará y se aportará la calidad de los contenidos de las diversas radiodifusoras y televisoras culturales, cuya cobertura es amplia y en conjunto cubren la audiencia estimada de más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 32 estados. La Red México, del que forma parte Teleyucatán, es la única que agrupa medios públicos del país. El organismo se creó por la necesidad de propiciar la articulación y la colaboración común de los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. Por su origen, los medios dependen tanto de gobiernos y organismos estatales como de instituciones federales y universidades públicas y privadas, que suman las frecuencias de radio y televisión de los sistemas de más de 596 del país. Los sistemas de radio y televisión públicos de México realizan cada día labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando en sus transmisiones efectuar la tarea informativa, objetiva y de servicio social. La señal de algunos asociados llega a un importante sector hispano en los Estados Unidos. Cada uno de los sistemas de radio y televisión que transmiten en frecuencia abierta cuenta en sus estados con importante red de repetidoras locales que ofrece amplia cobertura. Nuestra red es la infraestructura de medios públicos más grande de América Latina. ¿Qué hemos hecho con ella? Es la pregunta. ¿Y qué seremos capaces de hacer? Debe ser la respuesta. En estos medios públicos del siglo XXI es obligación la representación de todos los sectores de la población en términos generacionales, ideológicos, culturales y sociales. Produzcamos contenidos que respondan a las necesidades de la audiencia, dialoguemos con ellas, construyamos medios de la sociedad para la sociedad y con la sociedad. Y más de 70 integrantes de la banda de marcha Mukbalán, formación perteneciente al Centro Estatal de Prevención Social del Delito y de Participación Ciudadana de Yucatán, recibieron de manos de Gabriela Vaqueiro Valencia, titular de esta dependencia, uniformes oficiales para usar en los eventos que participen. Esta banda musical, le comento, está conformada por niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, que gracias a la preparación que reciben por parte de maestras y maestros altamente capacitados, han aprendido a utilizar la flauta transversal, clarinete, saxofón, trompeta, corno de marcha, trombón, tuba y percusiones. Por último, ahí la titular del CEPREDEI invitó a los jóvenes en general a formar parte de esta banda de marcha única en su tipo
a nivel estatal. ¿Y qué le parece si vamos a la primera pausa? Acompáñenos que enseguida estamos de regreso. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Ya estamos de regreso y por supuesto continuamos con más información aquí en Tele Yucatán Te Informa. También tenemos entrevistas. Hoy en el estudio nos acompaña la doctora Gladys Anaí Pech Núñez, quien es responsable del programa de prevención de enfermedades diarreicas y cólera de los servicios de salud de Yucatán, a quien agradecemos esté con nosotros para platicar precisamente temas importantes del sector salud, sobre todo medidas de prevención ante la ola de calor que acontece aquí en Yucatán. Doctora, gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Importante conocer en temas de salud, pues porque el calor intenso que se ha registrado, pues tiene esta relación con las enfermedades diarreicas. Claro, pues en esta temporada de marzo a septiembre, pues es este calor tan intenso que se da durante estos meses, puede provocar una fácil descomposición en los alimentos y también podemos observar que pues la falta de algunos hábitos higiénicos en las poblaciones, pues también esto nos puede dar unos casos más frecuentes de enfermedades diarreicas, sin tampoco olvidarnos de lo que es el golpe de calor, que en estas altas temperaturas se puede estar observando esto junto con el agotamiento por calor. Muy importante entonces las medidas de prevención, como siempre en temas de salud se subraya esto. ¿Aquí qué se tiene que hacer? Claro, una de las cosas principales es el lavado de manos, siempre venimos con esta medida, previene igual las enfermedades diarreicas, también el manejo de los alimentos, como puede ser tener una buena refrigeración en ellos, una buena desinfección, tratar de comprar los alimentos, lavarlos y desinfectarlos con algún activo como puede ser la plata coloidal o puede ser lo que es el cloro. Y bueno, por la parte del golpe de calor también hay que cuidar pues cómo utilizamos medidas como el sombrero, la sombrilla, para cubrirnos del sol, evitar hacer actividades físicas en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde y también consumir pues bastante agua, hidratarnos durante todo el día, ya que a través de la sudoración pues se da este mecanismo de mantener una temperatura adecuada en el cuerpo para evitar el golpe de calor. ¿Algún sector poblacional de manera específica? Sí, por supuesto, los niños, los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con alguna enfermedad, como puede ser diabetes, hipertensión o, por ejemplo, las mujeres embarazadas. ¿Y si se precisa entonces por parte de los servicios de salud el incremento en este tipo de padecimientos? ¿No? Pues en estos casos sí se espera algún repunte, sin embargo, hasta este momento nos encontramos dentro de lo esperado, incluso estamos con un decremento en relación al año pasado. Qué bueno, entonces están dando resultado pues todas las estrategias y medidas que ahí se ponen en marcha para que los ciudadanos, a veces el tema de la información, ¿verdad? Sí, así es, difundir la información, que tengan ahí las herramientas y se mantengan pues realizando estas medidas preventivas. Perfecto, como siempre entonces lo idóneo también, punto de parte de las medidas de prevención, acudir con los especialistas, otro tema que también hay que subrayar, claro, porque luego no resulta nada conveniente, ¿no? Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, doctora. Muy amable por el espacio. Por tener estos momentos, contactos con ustedes, alguna manera específica. Claro, a través del buzón salud que se encuentra en la página y de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues doctora, agradecer Muchas que esté gracias. con nosotros, información muy importante. Muy amable. Gracias. Se le agradece. Gracias. Bueno, nosotros continuamos con más información. Inversiones concretas detonan el desarrollo económico de Yucatán. Esto brinda certeza a las familias del Estado y también un importante crecimiento en plazas laborales. Estos y otros temas declararon autoridades de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Los inversionistas locales, nacionales y extranjeros confían en Yucatán, por eso apuestan a la instalación de proyectos millonarios con beneficio social, como el Parque Eólico Tzilam. En el primer trimestre de 2019, Yucatán fue la segunda entidad del país con mayor crecimiento económico. Se estima que la entidad se invertirá 90,000 millones de pesos solo en la instalación de parques de producción de energía eólica y solar. La energía eléctrica aquí ocupamos el lamentable segundo lugar en costo, en precio. Solamente en Baja California es más cara la energía eléctrica que en Yucatán. Y estos proyectos deben de incidir no solamente en una mayor capacidad para suministrar energía a la industria, al comercio y a los servicios, sino también debe de incidir en una reducción de los costos en el mediano plazo. A pesar de las condiciones económicas que enfrenta el país, en los primeros 3 meses del año, Yucatán creció 105% en empleos generados, con 4,772 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es el segundo estado con menor tasa de desempleo, con 1,7%. Además, se incrementó 20% el presupuesto en seguridad a beneficio de los ciudadanos y certeza a los inversionistas. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y bien, los comercios establecidos de Yucatán se preparan para el festejo del Día de la Madre, que generaría la derrama de más de 1,700 millones de pesos, que representaría el incremento del 3.5% en comparación con el 2018. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turismo de Mérida, Michelle Salón Francis, resaltó que el 10 de mayo permite a los comercios continuar con un periodo de reactivación de la economía luego del periodo de Semana Santa y del Día del Niño. A partir de esta semana, dijo que en los diversos negocios del centro de la ciudad, tiendas departamentales y plazas comerciales, se aumenta el movimiento de las ventas, pues muchos anticipan la compra de los regalos que darán a las mamás. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República, la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate, porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. De regreso aquí en Teleyucatán te informa. A continuación, la historia de Nacho, un perro callejero, el cual, a través de su comportamiento y su vivencia, se ha convertido en uno de los guardianes de Ciudad Cauquel. Vamos a conocer esta historia que nos presenta César Gómez. Las familias de Ciudad Cauquel tienen un guardián que no es humano, cariñoso y un poco travieso. Su nombre es Nacho. El perro mestizo llegó a un supermercado que se encuentra en la entrada del fraccionamiento. Hace 6 meses, Nacho era desconocido para todos. Llegó como hace 6 meses y
y tuvo mucha confianza con los clientes. Pues ellos le dan de comer. Lo aprecian mucho. Pues es noble, ¿no? Es noble, ¿no? Un día, una ciudadana intentó adoptarlo llevándoselo a su casa, y a la primera oportunidad el perro se escapó, regresando a su hogar actual. Vecinos aledaños a Ciudad Cauquel visitaron el supermercado de la misma empresa que se ubica en la colonia Pensiones y descubrieron que Nacho estaba perdido. Inmediatamente dieron aviso a uno de los franeleros que fue a buscar al perro y regresó caminando con él porque no quiso subirse a su coche. Nacho tiene varios amigos ahora. Los franeleros que elaboran en el súper son su familia, pues ellos lo cuidan, suministrándole la comida y agua que la gente le regala. Nos dan la comida y cuando sea hora se los damos. Sí, porque varios vienen, nos preguntan si ya comió, ya no es raro que comió. Y nos dan, un rato más se los damos, pues se los damos. ¿Y el agua? Eso, ahí lo compramos también. Pese a que es un perro de la calle, Nacho es de paladar fino, debido a que no come cualquier alimento. Y después de un buen rato que Nacho lo estábamos convenciendo para que comiera, ahora sí se animó, porque parece ser que le gusta más la comida de humanos que la que está hecha diseñado para los perros. Pero al parecer el hambre le ganó. El can es muy cariñoso con las personas y algo gruñón con los autos. Nacho ya aprendió la lección. Ya no se sube a los automóviles debido a que no quiere que nadie lo aparte de sus familias de Cauquel. Menos ahora porque duerme con aire acondicionado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahí está el guardián protector de las familias de Cauquel. Y vamos a otros temas porque si no hace nada estoy segura de que al ver estos platillos le abrirá el apetito. Conozcamos el sazón de leña de doña Mirna Gorósica. Tres décadas de elaborar platillos tradicionales a la leña, tradición que heredó de su papá. Comenzó a cocinar con la intención de ganar el dinero que requería para salir adelante junto a su esposo e hijos. Mirna Gorósica Buenfil elabora rico puchero, mondongo a la andaluza, queso relleno, pokchuk empanizado, que a diario disfrutan los comensales que visitan la cocina Mirna ubicada en Tecash. Desde temprano comienza con la elaboración de los guisos, entre ellos potaje de alubias y pezuñas rebozadas acompañadas de frijol colado y arroz blanco. Pero antes de la cocina empecé con tamales, pibes, panuchos, salbutes. Terminado ese lapso, yo empecé con mi cocina. Lo necesitamos con los chamacos. Mis hijos terminaron 2 maestros, un ingeniero, una contadora y dos ¿cómo se llama estos? El licenciado de turismo. Mi esposo fue maestro, pero pues ya sabe usted, esa época de 30 años era un sueldo. Pues Diosito nos regaló 6 hijos. Empiezan a estudiar y yo decía, con un sueldo, ¿qué hacemos? Luego de 30 años de cocinar, doña Mirna reconoció la preferencia de sus clientes que la convirtieron en un referente gastronómico de Tecash. Tú tienes las manos, porque yo ya me dijiste, tal comida, ¿cómo se prepara? Yo lo hago y a veces no me sale como a ti te sale. Por amor, por tener paciencia, por el gusto de uno, porque la cocina es un gusto. Por eso, gracias a Dios, mis clientes ya me conocen, ya saben el sabor del frijol con puerca a la leña. Actores, deportistas y otras personalidades disfrutaron de las delicias de doña Mirna, que ofrece un toque especial a sus platillos, el cariño con los que los prepara. Solo nos resta decir a ustedes buen provecho y no se olvide de visitar la cocina Mirna de Tecash. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez para Teleyucatán te informa. Bueno,
Bueno, y estoy seguro que después de esto usted querrá ir a Tecash a conocer la cocina de doña Mirna. ¿Y qué es un huerto urbano? Es un espacio dentro de una zona urbana que está destinado al cultivo de plantas aromáticas, hortalizas, hierbas medicinales, frutales, entre otras, ya sean directo en tierra o también en recipientes o de diversos materiales, y usted puede hacer su propio huerto. Esperando una planta para sembrar, desde temprano, largas filas de personas de todas las edades se congregaron en la Plaza Grande. Más de 70 plantas de chile Xcatic se obsequiaron a los ciudadanos interesados en elaborar su propio huerto. ¿Usted tiene plantas en su casa? Sí, sí tengo. ¿Le gusta hacer esto? Sí, también. ¿Me parece la opción que están poniendo aquí cerca de los ciudadanos para que aprendan cómo hacer este tipo de huerto? Muy bien, porque así nos entretenemos, aprendemos, crecemos y me parece muy bien. Mediante un taller, los asistentes aprendieron con qué frecuencia regar las plantas, cómo cuidarlas y trasplantarlas. ¿Qué le pareció lo que le enseñaron hoy? Pues muy fantástico, porque me encanta sembrar y luego cosecharlo, comerlo. Por supuesto. Ahorrarse el dinero igual, ¿no? Y exactamente, ahorrar algo de dinero porque está cara las lechugas. Posterior al taller, los participantes recibieron semillas de chile habanero, lechuga y betabel. Pues la verdad me parece muy interesante porque pues sería bueno que cada uno podamos tener nuestra plantita, aunque sea en maceta, en nuestra casa, ¿no? Me explicaron cómo poner con la tierra, me dieron una semillita y venía en verdad a adoptar un árbol, pero parece que pronto se terminaron. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. En Sanacat, a unos 2 kilómetros de la cabecera, está ubicado el proyecto ecoturístico Cenote de Bebelchen, que fue apoyado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con 4.150.000 pesos para el equipamiento del parador. El encargado de la Oficina de Representación en Yucatán, Domitilio Carballo Cámara, inauguró la segunda etapa de consolidación del parador turístico, donde constató el trabajo realizado por el grupo desde hace 6 años. Por medio de diversos programas se busca apoyar el talento de las comunidades indígenas, la conservación de su riqueza cultural y, por supuesto, también la natural. Diversos servicios como manicure, temas de pedicure, planchado de cejas, pestañas y corte de cabello se brindaron en la Plaza Grande de Mérida, los cuales estos servicios tuvieron una gran demanda, sobre todo ante la cercanía del 10 de mayo. 2 días antes del Día de la Madre, algunas mujeres desde temprana hora aprovecharon los servicios que se ofrecieron en la Plaza Grande para embellecerse previo al festejo con sus hijos. ¿Qué te hiciste? Rizado de pestaña. Solo rizado de pestaña. ¿Qué te pareció el servicio? Excelente, excelente. Muy buena chica. ¿Qué es lo que te gustó? El trato y lo que me hicieron. ¿Ya te embelleciste para el 10 de mayo? ¿Vas a hacer algo? Ajá, claro. Pues con mi familia, con mis hijos, con mi mamá. ¿Vas a una cena? No, almuerzo, sí, almuerzo. Sí. Pues tal vez pozole, relleno negro, estamos en eso. Aida, ¿qué te parece el servicio que están haciendo? Pues chévere. Sí. ¿Qué te vas a hacer hoy? Pues me están haciendo ahorita pedicure. Ya me hicieron los del depilado. ¿Depilado? Sí, y es todo. ¿De qué color vas a pintar las uñas? De rojo. ¿De rojo? Sí hay. Bueno. Oye, ¿te estás preparando para el 10 de mayo? Sí. ¿Qué vas a hacer? Pues yo viajo, me voy con mis hijos. ¿A dónde vas? Playa del Carmen. ¿Qué te estás haciendo hoy? Me está haciendo mi pedicure. Sí. ¿De azul? ¿Azul eléctrico? Azul eléctrico. ¿Solo te vas a hacer pedicure? No, igual me van a depilar, si se puede, mis cejas. ¿Por qué te estás haciendo eso? ¿Estás preparando para el 10 de mayo? Pues sí, para que mis hijos me vean guapa ese día. ¿Vas a hacer algo? ¿Cómo lo vas a festejar? Pues siempre mis hijos llegan con algún detalle y cenamos en la casa. Las mamás se hicieron manicure, pedicure, planchado de cejas, pestañas y corte de cabello. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos con más información. En esta temporada de calor, tu llamada apaga.
No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República. la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Vamos todos a bailar este domingo 12 de mayo al municipio de Santa Elena para celebrar su fiesta en honor a su santo patrono, San Mateo, con la presentación del Chino González y su grupo Azabache. La grabación comienza el domingo a las 7 de la tarde para bailar con Tele Yucatán. Estamos de regreso con más información y vamos a escuchar al director de la JAPAI, Sergio Chan Lugo. Libre Nojera tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Hoy tenemos aquí en vivo a un invitado muy importante. Él es el licenciado Sergio Chan Lugo y es director de la JAPAI. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo para platicar de un tema muy importante, de todos los servicios que nos ofrece la JAPAI, que muchas veces, pues con el simple hecho de abrir las llaves de nuestra casa, no valoramos el trabajo que hay detrás. Así es. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo, de estar aquí con todos ustedes y todo el teleauditorio. Es muy importante, la JAPAI hace una labor de 365 días, las 24 horas del día. Son 912 colaboradores que están trabajando de verdad, de manera muy intensa, para que todos tengamos, como tú bien has señalado, ese servicio que lo normal para nosotros es que a cualquier hora del día vayas, abras la llave de tu baño, de tu cocina y tienes agua. Es elemental, es un derecho humano, todos necesitamos del agua para vivir, y esto es lo normal para nosotros, pero fíjate que es lo normal para la zona metropolitana y para todos los que vivimos en Mérida y los municipios a los cuales les da servicio la JAPAI. Pero, sin embargo, muchos municipios del interior del estado y en la mayor parte del país, el servicio de agua potable es un servicio que se da de manera interrumpida, o sea, se dan por días, le llaman por tandeos, y de tal forma que hay días que tienen agua y hay días que no tienen agua, y eso es lo normal, o sea, no les preocupa. A nosotros, si nos quedamos unas horas sin agua, sería un problema, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, la gente está acostumbrada a un buen servicio y nosotros estamos obligados a darlo. Y de acuerdo, y para poder dar ese servicio, es muy importante el pago de las cuotas del consumo del agua. El pagar el agua da la oportunidad a la JAPAI de seguir dando el servicio y que también pues vayamos mejorando los equipos de tal forma que con el paso de los años el servicio que hoy tenemos lo sigamos teniendo en los siguientes años. ¿Qué sucede cuando los usuarios, las personas dicen, bueno, pues solo soy yo, un mes, 2 meses, me atraso un año, pero si juntamos a todos los usuarios morosos llega a ser una cantidad importante? ¿Qué pasa o qué afectaciones tiene principalmente para la JAPAI este hecho? Lo más importante es que dejamos de recibir un recurso que se utilizaría
para el mantenimiento y para la modernización de los equipos. Eso es lo más importante. Hoy, por ejemplo, tenemos equipos de muchos años en servicio, que eso eleva el consumo de energía eléctrica, y por eso estamos pagando facturas al año que hacen un equivalente de 100 millones de pesos solo en consumo de energía eléctrica. Entonces, lo que sucede cuando deja de pagar a alguien es que se dejan de hacer cosas. Y tenemos una cartera vencida de usuarios de un año o más que están debiendo de poco más de 130 millones de pesos. Eso se ha acumulado. No son tanto los deudores, sino el tiempo que han dejado de pagar. Entonces, es muy importante que se pongan al día. Hay muchas formas para hacerlo. Hay que acercarse a las oficinas de la JAPAI para que nos ayuden poniéndose al día, que ya estén cumpliendo con un deber como todos los ciudadanos, y que también este recurso dé la posibilidad de que sigan recibiendo el servicio. Que además cabe mencionar que la JAPAI premia a los usuarios que son puntuales en su pago. Efectivamente, esto es muy importante. Cuando empezamos la administración, el gobernador Mauricio Vila me instruyó a que nos vayamos primero que nada reconociendo a los puntuales. Así que estuvimos 7 meses sin hacer un solo corte en el servicio, porque primero estábamos invitando a que se pongan al día, y aquellos que se pusieran al día les reconocíamos, y ya ves que hicimos el sorteo de 2 autos y se entregaron los premios. Ya se entregaron. Entonces pasó el Buen Fin y hemos pasado el tema del sorteo y hemos estado haciendo campañas para que la gente esté al día. Es muy importante que la gente se ponga al día, pero ahora ya vamos a empezar a hacer cortes. Llevamos casi 1000 cortes de servicio en la ciudad. No queremos suspender el servicio a la gente, les limitamos a los usuarios domiciliarios, pero sí es muy importante que se pongan de verdad al día, porque el servicio es un servicio de calidad que se está prestando por parte de la JAPAI, pero para que esto siga necesitamos la aportación de todos. Ponerse al día, todos estos deudores que no duden en acercarse. Vamos a ver el tema con ellos, deuda por deuda, lo que vienen arrastrando. A lo mejor hay algún problema que se puede resolver, pero lo importante es ponerse al día para estar pagando bimestralmente como todo el mundo lo está haciendo, o digamos el 90% de los usuarios son usuarios cumplidos. Pues perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti. Que el mensaje llegue hasta su casa para los que no han terminado de pagar su servicio, que se ponga al día. Hoy nos acompañó en el estudio Sergio Chan Lugo, él es el director de la JAPAI. Y después de esta entrevista es momento de conocer los pronósticos del tiempo. Mitad de semana y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, en combinación con una vaguada en el occidente de la región, generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvia en el noreste, centro y sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 50 kilómetros por hora en zonas costeras de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima estará entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Le recordamos el número del estudio para que se comunique con nosotros, 940-7600. Pausa comercial, ya volvemos con más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos.
México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti, Secretaría de Marina, Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Ahora regresamos y nos vamos a Cizal, que está ubicado entre la Reserva Estatal El Palmar y la Reserva de Ciénegas y Manglares del oriente de Yucatán. En su cielo, bellas aves migratorias como el pato canadiense arriba cada año buscando el cobijo de las cálidas aguas del Golfo de México. Es un sitio perfecto para hacer actividades en un día de playa y, por supuesto, también disfrutar de su gastronomía. Legendario puerto de cabotaje con playas de arenas blancas y exóticos escenarios naturales. Situado entre dos reservas naturales protegidas, vestigios mayas, manglares, ojos de agua, lagartos, aves endémicas y migratorias, Cizal se levantó desde el año 1200 después de Cristo. Es el único puerto, consideramos, en el estado de Yucatán que tiene la fusión de la historia y cultura de un puerto muy antiguo, un puerto maya, hasta ser un puerto internacional de intercambio mercantil, fusionado con la playa, sol y el medio ambiente de áreas naturales protegidas. Históricamente, Cizal es importante por sus calles grandes, por sus hechos, personajes y edificios que burlaron el tiempo para contar esas anécdotas. Está la Casa de la Emperatriz, la Exaduana Marítima, el Puerto de Santiago, la Casa del Monifato, que son los edificios más conservados que actualmente podemos visitar y conocer. Es un puerto de pescadores, con alternativas turísticas como la observación de flamencos, senderos interpretativos, tours en bicicleta, observación de lagartos y recorridos al ojo de agua. Cizal es tierra de artesanos. Muchas personas se dedican a hacer principalmente artesanías de concha, de coco, hacen figuras talladas ahora sí con el fruto del coco. Básicamente lo que estamos persiguiendo es refrescar nuestro portafolio de productos turísticos, mostrar que Yucatán es más que zonas arqueológicas, más que haciendas, cenotes. O sea, hay cosas que toca mostrarle a Yucatán y básicamente la Secretaría lo que está haciendo es identificando aquellos productos turísticos. Ubicado al poniente de Yucatán, a 49 kilómetros de Mérida, Cizal goza de la conjugación perfecta entre la naturaleza y la cultura. Una opción diferente para disfrutar el ecoturismo sustentable. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lipden Ojeda, Teleyucatán te informa. Bueno, y con estos temas y con esta invitación a maravillarse del estado, nosotros nos despedimos. Como siempre, agradecer su presencia y compañía para mantenerse muy bien informado de todo lo que sucede, lo que acontece en Yucatán. La cita puntual, como siempre, en punto de las 8 de la noche mañana aquí lo estaremos esperando. Ahí tenemos, por supuesto,
imágenes del dron de Teleyucatán, ahí dando una hermosa vista de la capital del estado. Así es, podemos apreciar lo hermoso que es nuestro estado, parte de la ciudad de Mérida. Estamos completamente en vivo viendo estas imágenes, disfrutando usted desde casa, desde su hogar, nuestra hermosa ciudad. Nosotros nos vamos y por supuesto ya sabe que los esperan los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Ven a vivir la experiencia de las artes marciales mixtas en Maya Fight Night 2. Este sábado 18 de mayo a las 7 p.m. en el Polifuncional del IDEI. Vive lo mejor de la MMA. Es lo que has estado esperando. Consigue tus entradas en tusboletos.mx. Teleyucatán y Península TV te invita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa en la emisión nocturna. Hoy vamos a estar hablando del rey de los deportes. Ayer arrancó en el Cuculcán la serie ante el equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos. Los melenudos se apuntaron el primero por pizarra clara y abultada de 14 carreras a una. Propiamente la tercera entrada y la quinta entrada con 5 y 7 carreras respectivamente encaminaron a Joaner Negrín a apuntarse su victoria número 4 de esta temporada. Tendremos el resumen de este juego de béisbol. En la Universidad arrancó la disciplina del tenis de mesa. Ricardo Villa, bueno, pues sacó ya su primer triunfo. Esta competencia se alargará hasta lo que viene siendo el próximo sábado. Y también, bueno, pues en el balonmano hubo actividad, al igual que en el béisbol, donde en la rama varonil, la UADY vence 20 carreras a 5 a Poza Rica y está en la siguiente ronda. Y en el estudio estaremos platicando con Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, y también con Juan Diego Cerver, clavadista, en víspera de que este viernes arranca en Yucatán la Olimpiada Nacional, justamente con la primera de 8 disciplinas clavados. Estaremos hablando de este tema. Y como todas las noches, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas noches, así es, rapidito ya con toda la información deportiva. Ya como tú bien dices, ya están jugando los Leones de Yucatán el segundo de la serie ya en el Parque de la Serpiente Emplumada. Anoche, si usted tuvo la oportunidad de asistir, bueno, presenció ese formidable y tremendo triple play que le hicieron, mejor dicho, al conjunto melenudo. Vámonos entonces con nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Los Leones de Yucatán anoche en el Parque de la Serpiente Emplumada, bueno, pues vencieron al equipo de los Tecolotes, 14 carreras a 1. Esta fue la historia. Los Leones de Yucatán armaron salvaje ofensiva de 16 imparables y contaron con hermético picheo del cubano Joaner Negrín para vencer 14 carreras por 1 a los Tecolotes de los Dos Laredos al iniciar la serie en el Parque Cuculcán. Negrín lanzó una auténtica joya durante 5 entradas, donde solo aceptó una carrera y recetó 2 ponches.
suficientes para acreditarse su cuarto triunfo de la campaña. Al astro cubano lo relevaron Oscar Félix, Aldo Montes, Julián Arballo y Dalton Rodríguez. Yucatán armó feroz ataque de 5 carreras en la tercera tanda, producidas por inatrapables de Luis Juárez, Jason Asensio, Alan López y JJ Aguilar. Luego, en el quinto rollo, sacaron de nuevo la garra para anotar en 7 ocasiones y asegurar la victoria. Tecolotes evitó la blanqueada en el segundo capítulo, cuando Josh Rodríguez consiguió timbrar, aprovechando un imparable de Luis Flores. La derrota fue para Sergio Mitre, y esta noche, en el segundo de la serie, están anunciados César Valdés, por las Fieras, y Gerardo Gutiérrez, por los Emplumados. Bueno, ya en las competencias de la Universidad Nacional empezó el tenis de mesa, donde Ricardo Villa, este destacado tenista yucateco, ya tuvo su primera victoria, y también continuaron las del balonmano. Arrancó este miércoles en el multigimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán la primera ronda del tenis de mesa de la Universidad Nacional Yucatán 2019. Y en el primer día, el equipo de la Universidad Anáhuac Mayab, integrado por Carlos Zamora, Luis Mejía y Ricardo Villa, vencieron 3-0 a la Universidad de Veracruz. La verdad que empezamos ya, es mi primera universidad, es una emoción diferente a todos mis torneos, estar en casa también, que estemos pues con todo el apoyo de la universidad. Ahora jugamos contra Veracruz, un partido pues cómodo hasta cierto punto, y bueno, empezamos bien el día con una victoria. Ahora vamos a jugar contra la Ciudad de México, la Universidad de Ciudad de México. Esperemos pues igual tener el mismo resultado que tuvimos en el primer partido. Para Ricardo Villacán, esta es su primera universidad, y el hecho de jugarla en casa, aseguró, lo hace sentirse más cómodo. Pocos jugadores conozco, pues que he estado con ellos en toda mi generación. Hay algunos jugadores que tienen bastante nivel, compañeros que han estado conmigo en selección nacional. Y bueno, ahora estoy empezando a ver qué tal está el nivel. Todos los niveles han sido fuertes hasta ahora, y pues bueno, tratar de mantenerme constante para poder sacar el resultado esperado en todas las pruebas. Las competencias del tenis de mesa continuarán hasta el próximo sábado. Ricardo Villa, además de jugar en la modalidad por equipos, competirá en dobles, dobles mixtos y la estelar, la individual. En la disciplina de balonmano rama femenil, que tiene como sede el gimnasio del CDU de la UADY, la Universidad de Colima derrotó 19-15 a la Universidad Autónoma de Yucatán. Regresamos a Deportes Tele Yucatán te informa, y bueno, ya está todo listo porque el próximo viernes arranca ya las acciones de la Olimpiada Nacional. Bueno, y con nosotros se encuentra Carlos Sáenz Castillo, quien es el director del Instituto del Deporte del Estado, y también pues bueno, este gran deportista, el clavadista Juan Diego Cervera, que bueno, también ya estará viendo acción el próximo viernes. Pues bueno, ya la cuenta regresiva terminó, mi estimado Carlos, y ya el próximo viernes arrancan las competencias de la Olimpiada Nacional. Bienvenido. Muchas gracias Tony, muy amable por la oportunidad de compartir pues un poco de lo mucho que estamos generando en el tema de deporte. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de acompañar a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE en la ciudad de Chetumal, con la inauguración formal de esta edición 2019 de la Olimpiada Nacional. Y pues bueno, la realidad es que estamos muy contentos, hemos tenido un arranque por demás de lo esperado, tenemos poco más de 20 medallas de oro. La realidad es que la delegación, el contingente yucateco va por muy buen camino, pero la primera de las 8 disciplinas que el Estado va a albergar inicia este próximo viernes 10. Me parece que no hay mejor regalo para las madres que tener la oportunidad, quienes tienen un atleta, de poder acompañarlos. Y en este caso, pues también el que Juan Diego, una de nuestras promesas yucatecas, pues va a ser nuestro mejor referente para esta disciplina de cara a la edición 2019 de la Olimpiada. Así es, como tú bien comentas, ¿no? Y mi estimado Juan Diego, pues bueno, ya empieza la Olimpiada para ti el próximo viernes. Digo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vienes preparado? ¿Va a ser en casa, con tu gente, apoyándote? ¿Más tranquilo, nervioso? ¿Cómo te sientes ya de cara a la Olimpiada? Pues me siento bastante bien, ya que
me encuentro en mi casa, por así decirlo, pero el viernes empiezan los infantiles, yo empiezo hasta la siguiente semana, por ahí del martes, miércoles, jueves y viernes. Empezamos ya con los juveniles, va a ser una competencia bastante difícil como todas las demás, pero como siempre dando lo mejor y buscando la presea dorada. ¿Tu fuerte cuál es, Juan Diego? Pues ahorita me especialicé en la prueba de plataforma de 10 metros, es la prueba que tenemos más probabilidad de la medalla de oro, pero tanto igual como las otras pruebas tenemos igual las posibilidades. Y Carlos, arrancó ya la Olimpiada, ¿no? Ya en Quintana Roo ya había empezado algunas competencias. Digo, se está empezando bien. El ajedrez trayendo buenos resultados, por allá también el taekwondo. Y ahorita ya viene aquí en casa, ¿no? Sí, es correcto. Empezando bien. El viernes pasado ya iniciamos con la disciplina de natación. Posteriormente tuvimos la de ajedrez, que fue considerado el equipo, la delegación Yucatán, como el mejor equipo a nivel nacional. La verdad es que tuvimos una muy buena representación. Y al día siguiente, pues ya también con natación, ¿no? Entonces, bueno, a partir del día de ayer iniciamos en el estado de Chihuahua con atletismo. Y así subsecuentemente, pues la verdad es que hemos empezado bien, tenemos poco más de 20 medallas, 24 medallas de oro. Se augura buenos resultados, ¿no? Pues estamos en un proyecto conservador, consideramos que tenemos todas las condiciones, estamos invirtiendo mucho en estas nuevas generaciones para pensar en que podamos refrendar este cuarto lugar a nivel nacional. Yucatán listo ya con todas las instalaciones para recibir a partir, pues creo que mañana ya empiezan a llegar los atletas, correcto, ¿no? A partir de mañana, día 9, empiezan a llegar, el viernes 10 ya empiezan las competencias, tal y como mencionaba Juan Diego, con las categorías infantiles. Estamos listos, esta es una fiesta, una gran fiesta deportiva para la ciudad, para el estado, por supuesto. Estamos haciendo lo necesario también en materia deportiva para brindarle a nuestros atletas las condiciones en lo local, tal y como mencionabas. Me parece que en el caso de clavados, las condiciones a nivel del mar, el clima, la localía, la porra, la familia, me parece que vamos a tener muy buenos resultados. Juan Diego, pues bueno, tú entras todavía, algunos días te faltan, ¿no? Porque tú eres ya de Olimpiada Nacional. ¿Cómo ves el parámetro para ti en esta Olimpiada? ¿Quiénes vienen fuertes? ¿Por allá qué estados? ¿Por allá qué compañeros de otros estados crees que son a vencer? ¿Cómo te has preparado tanto físico y mentalmente para ya enfrentar esta Olimpiada? Pues mi preparación de este año ha sido bastante fuerte. Empezamos el año con buenas competencias, buenos resultados como el centroamericano. Y siento que esta Olimpiada va a ser mejor que todas, ya que he tenido años de preparación. Siento que los resultados van a ser bastante buenos. Me siento bastante emocionado, confiado de poder competir aquí en mi alberca. Digo, originalmente está la Olimpiada concentrado netamente en lo que son estas competencias, pero después, ¿qué viene? Después de la Olimpiada Nacional sigo un campamento en Jalisco que es rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Ahí tus posibilidades? Pues ahí las posibilidades son bastante altas, ya que voy a hacer dupla con el medallista olímpico de Londres, Iván García. Ah, Iván, ¿cómo no? Y con sincro mixtos con Pablo Espinosa. Perfecto, pues que haya muchísima suerte y ojalá y también te tengamos próximamente aquí ya con la medalla colgada y bueno, sea cual sea el metal, pero bueno, esperamos una medalla para Yucatán. Y Carlos, pues ya finalmente, pues alguien que venga para lo que es la inauguración de la Olimpiada, se piensa tener algún pues directivo, podría venir Ana Guevara o cómo se está ya trabajando de cara a la realidad. La realidad es que tenemos la invitación por parte de Conde para considerar que en el marco de la universidad, en la cual también somos sede, bueno, la UADY de alguna manera tiene la responsabilidad y nosotros estamos apoyando con infraestructura, de que venga la titular de CONADE para la clausura de la universidad. Esto pues de alguna manera nos permitiría también preparar una agenda para poder mostrarle las condiciones que el Estado tiene y la oferta en materia deportiva que nosotros podemos brindarle para también en esta alianza de los gobiernos estatal y federal poder ir caminando de la mano. Perfecto, pues le deseamos muchísima suerte a Juan Diego, el mejor de los éxitos. Muchas Carlos, gracias, nosotros como anfitriones pues vamos a hacer todo porque Yucatán pues bueno tenga unos buenos resultados. Gracias a usted allá en casita por seguir con nosotros, nos vemos mañana. Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad. Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y recibirás orientación.